Buenas noches, participantes. Bienvenidos al curso de metodologías de la fiscalización ambiental, fiscalización en temas de residuos sólidos. Les recordamos a todos los participantes que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al finalizar la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y el certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que puedan tener mayor información de cómo obtener estos documentos. Recordamos, participantes, que esta capacitación ha sido gracias al grupo educativo Capacítate Perú, quien es la empresa de capacitaciones que está organizando este curso. Nuestro ponente de hoy es el ingeniero ambiental Gianmarco Mendoza Mogollón, su gerente de limpieza pública, áreas verdes y gestión ambiental de la Municipalidad de Santa María del Mar, especialista ambiental en el manejo integral de residuos sólidos. A continuación voy a dar el pase al ingeniero Mendoza para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Mendoza, ya puede comenzar. Muy buenas noches con todos, nuevamente un gusto reencontrarme aquí de manera virtual. Siguiente lámina, por favor, Gerald. ¿Cuáles son los objetivos de este curso que vamos a ver el día de hoy de la fiscalización ambiental enfocada al ámbito de residuos sólidos? La fiscalización ambiental, vamos a ver los objetivos, ¿no? Dar a conocer las competencias de fiscalización ambiental de las municipalidades en materia de residuos sólidos. ¿Qué competencia tengo yo como gobierno local, municipal, en la materia de residuos sólidos, que es lo que más denuncias recurrentes o más quejas tenemos en los gobiernos locales, tanto municipales, distritales o provinciales, ¿no? Dar a conocer las obligaciones en materia de residuos sólidos de los administrados a ser fiscalizados por la municipalidad. Y dar a conocer los procesos de supervisión, fiscalización en materia de residuos sólidos a cargo de las municipalidades, ¿no? ¿Qué proceso yo como supervisión tengo que realizar al administrado de manera directa o indirectamente? ¿Y esto para qué? ¿Para qué me sirve la fiscalización? Para una adecuada fiscalización, ¿no? Para disuadir conductas irregulares que yo pueda tener, que pueda presenciar de los administrados y controlar posibles afectación, ¿no? Posible afectación al medio ambiente, a los diferentes cuerpos de agua, de tierra, ¿no? Especialmente esto es lo que vamos a ver durante el desarrollo de este curso, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuáles son las denuncias, ¿no? Que nosotros vemos a diario? Las denuncias recurrentes, ¿no? Y que estos están enfocados a la contaminación ambiental que está alcanzando cifras alarmantes, y esta problemática aumenta debido, entre otros, al crecimiento de la población y al desarrollo de actividades económicas sin garantizar el equilibrio para el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que provoca cuando hay un mayor crecimiento de la población a nivel mundial y el desarrollo de estas actividades económicas? Que haya mayor generación de residuos sólidos, ¿no? ¿Y cuáles son estas denuncias recurrentes cuando no hay una debida fiscalización o un debido, mejor dicho, debido manejo integral de la gestión de los residuos sólidos en los gobiernos locales? Sucede esto, ¿no? Las denuncias más típicas que recibimos, los que trabajamos en gobiernos locales, son los famosos puntos críticos, ¿no? Que son los puntos donde la población dispone incorrectamente sus residuos sólidos generados en el domicilio en un horario no determinado, ¿no? Por una parte, la mayor parte de estos puntos críticos los genera la población por no
por no disponer correctamente, ¿no? Por no respetar el horario de recolección que tienen las municipalidades, pero en otro grado, en otro porcentaje, porque a veces son 50-50, es también cuando la municipalidad no tiene bien planificado o bien desarrollado la gestión, la cobertura de la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? No se da abasto para brindar o tener la cobertura en todo el distrito, en toda la jurisdicción, con el recojo de los residuos sólidos, ¿no? Muchas personas dicen, yo pago mis arbitrios, yo no voy a tener la basura por más de 2 días, la municipalidad debe de venir a recoger, apesta la basura de mi casa, genera moscas, lo que hago, ¡prum!, la saco al frente de mi casa o a la esquina o una cuadra más abajo, que no, que a mí no me afecta, pero le afecta a veces a otro vecino, o si es un descampado, ahí ¡prum!, voy y lo tiro, ¿no? Esos son un poco las denuncias recurrentes que recibimos día a día, ¿no? Y que esto genera lo que vemos, puntos críticos, y cuando ya este punto crítico rebalsó la capacidad, ¿no? Que ya dejó de hacer a veces de 1 o 2 metros cúbicos, ya genera un mayor impacto, es donde a veces genera la atención de la prensa. No sé si ustedes han visto unas noticias sobre el Callao. La empresa Slim Callao ha estado en huelga. Un ratito, un segundo. Ya está. Me estaba saliendo un pequeño aviso. Ahora sí. Se había declarado en huelga para pedir unos ciertos beneficios a la Municipalidad Provincial del Callao, ¿no? Pero ahí hay responsabilidad por parte de la empresa, porque nadie quita que no reclamen sus beneficios, que reclamen su justa labor, su justa gratificación o bonificación que ellos pidan, ¿no? Como un pacto colectivo, ¿no? Lo que no pueden pasar es que los trabajadores de limpieza pública impidan que un grupo de trabajadores o las compartas que son tercerizadas en algún... El Callao ha estado en el boom de las noticias por la contaminación. Las calles han estado llenas de basura, y lo que no pueden permitir los trabajadores, lo que no se puede hacer, es que atente contra la salud pública de la población, porque al no recoger los residuos estamos atentando con la salud pública de la población. En el año 2018, la municipalidad o el distrito de Villa Salvador, no, Villa María de Triunfo, disculpen, fue declarado en emergencia sanitaria por la basura, pues en mal manejo que le estaban dando a los residuos sólidos, ¿no? Y eso sucede mucho cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Gedal. ¿No? Y estas renuncias que son recurrentes en los medios, donde genera la atención cuando ya es algo más polémico, genera la atención de los entes fiscalizadores. ¿Y quiénes son los entes fiscalizadores en materia de residuos sólidos? Tenemos al ente rector, ¿no? Que es el Ministerio del Ambiente, y con su organismo adscrito, OEFA, ¿no? Como vemos aquí, en la portada de la República dice: OEFA supervisa las calles de Bellavista tras acumulación de basura, ¿no? Y no solamente OEFA, también entra aquí la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que comienza a supervisar bajo qué circunstancias se generó estos puntos críticos, bajo qué circunstancia motivó a que el MINAN declare una emergencia sanitaria al distrito X, bajo qué responsabilidades tiene, y esto puede apelar a los funcionarios públicos responsabilidad, estimados. Cuando están en un cargo público, tiene que apelar a todas las instancias para poderle deslindar responsabilidades, ¿no? Que puede traer a veces la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Siguiente lámina, ¿no? ¿Y qué es la fiscalización? Antes, para así brevemente, voy a darle alcance antes de hablar de lo que es la fiscalización, ¿no?
De acuerdo al artículo número 3 de la resolución ministerial número 247/2013 MINAL, el ejercicio de la fiscalización ambiental se rige en los principios de la potestad sancionadora, ¿no? De la potestad sancionadora, así como lo establece en la Ley General del Ambiente, la Política Nacional del Ambiente, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, entre otras normas legales en materia ambiental, y que por lo siguiente se rige en 6 principios, ¿no? Los 6 principios de la fiscalización ambiental va a ver con la coherencia, la transparencia, la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la mejora continua, ¿no? Estos son los principios que rigen la fiscalización ambiental, ¿no? Voy a definirlo brevemente, ¿no? Así como siendo una ayuda de memoria. La coherencia son las entidades con competencia en fiscalización ambiental que coordinan el ejercicio de sus funciones para su adecuada articulación, sumando esfuerzos y evitando duplicidades y vacíos legales en dichas funciones. La transparencia es la información vinculada a la fiscalización ambiental y que es con acceso público, por eso transparencia, que todo el mundo puede acceder a dicha información. Luego vemos la eficacia, que son las entidades de fiscalización ambiental para el adecuado ejercicio de la fiscalización. ¿No? Luego tenemos la eficiencia, que la fiscalización ambiental debe ser realizada al menos costo social y ambiental posible. La efectividad, la fiscalización ambiental debe ser ejercida de tal modo que propicie que los administrados actúen en cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Y en el tema de la fiscalización ambiental, ¿no? Ya netamente, es la acción de control que se realiza a una entidad pública para verificar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Ambientales fiscalizables que tienen a su cargo un administrado, ¿no? Y este administrado puede ser una persona jurídica, una persona de derecho, ¿no? O incluso una persona natural, ¿no? Que tenga un negocio con un RU natural, ¿no? Y esto, la fiscalización, también tiene un propósito, ¿no? Que es asegurar que los administrados cumplan con sus obligaciones fiscalizables en efecto de garantizar la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Y la fiscalización ambiental se puede entender en 2 sentidos. Siguiente lámina, por favor, Gerald. Ahora sí, ¿puede ver? Y la fiscalización se rige en 2 sentidos, en un sentido amplio y en un sentido estricto. ¿Qué comprende un sentido amplio y qué comprende un sentido estricto? Vamos a definirlo en este momento, ¿no? Sentido amplio comprende las acciones de evaluación, que mayormente son el monitoreo de la calidad ambiental, la supervisión de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados, sea una persona natural o jurídica, ¿no? Y en un sentido estricto, comprende la facultad de investigar la comisión de presuntas infracciones administrativas y de imponer sanciones, ¿no? Voy a dar un ejemplo así breve, ¿no? El caso de Repsol. ¿En qué sentido ustedes creen que ha sido tratado el caso de Repsol en estos momentos? A ver, leo los comentarios. Voy a abrir el chat para leerlos. Veo ya comentarios, me dicen un sentido estricto. Muy bien, porque ya ha iniciado una investigación, ¿no? Por las presuntas infracciones administrativas,
¿no? Y OEFA ya ha implementado sanciones a Resol por no cumplir, ¿no? Parte del compromiso que ellos han planteado, ¿no? Para la remediación del derrame de petróleo, ¿no? Hubiesen sido tal vez en otras ocasiones un sentido amplio, ¿no? De hacer las acciones de fiscalización. Y cuando hablamos de un sentido amplio, cuando hacemos una fiscalización regular, ¿no? OEFA, a través de los administrados que tiene, pueden hacer una fiscalización de manera regular, ¿no? O en el marco de sus competencias, a una empresa. Vamos a poner el ejemplo, tal vez por ahí tuve una pequeña queja o vengo yo a supervisar cómo estoy haciendo mi planefa. Estoy haciendo una supervisión en un sentido amplio, ¿no? A este ejemplo, vamos a poner nuevamente a la Municipalidad Provincial del Callao, ¿no? En el marco del planefa, ¿no? Del cumplimiento del planefa, OEFA viene a supervisar y a fiscalizar a la Municipalidad Provincial del Callao para ver si está haciendo las obligaciones ambientales fiscalizables hacia los administrados, ¿no? Cómo está ejecutando, en otras palabras, su planefa en el ámbito de residuos sólidos, en el ámbito de tal vez de ruido, o si está haciendo algún monitoreo de la calidad de agua, aire, ¿no? Que puede darse el caso. Siguiente lámina, por favor, Gerald. Antes de mencionar esta lámina, olvidaba que también la supervisión ambiental se clasifica en una manera regular, ¿no? Y en otra manera especial. ¿En qué hablamos de manera regular? Que esto está casi ligado a un sentido amplio, ¿no? Que son lo que le mencionaba, las supervisiones regulares que están dentro de mi programación para realizar hacia los administrados. ¿Y qué sucede con una supervisión especial? ¿No? Eso mismo dice, es un caso especial, ¿no? Porque a veces por una queja, por una contaminación, no está dentro de mi programación, pero tengo que ejecutar la fiscalización o la supervisión, ¿no? Y esto se va a hacer de manera in situ y en gabinete, ¿no? Y que haremos in situ de ir hacia el lugar, hacia el administrado, para poder supervisar, evaluar y fiscalizar las posibles afectaciones que podría estar este administrado ocasionando, ¿no? Y ya en gabinete hacemos la parte del armado del informe y todo lo que pueda mandar, y si esto demanda una fiscalización en sentido estricto, ¿no? Ya de una sanción, un proceso administrativo sancionador, todo se va a determinar ya en gabinete con el informe preliminar o el informe o el primer informe que se pueda generar, porque a veces se genera un informe y de ese informe se genera otros informes más. ¿Y cuáles son las funciones que comprende la fiscalización ambiental en un sentido amplio, no? Es lo mismo que le estaba más o menos hablando ahorita, pero ya un poco más detallado, que son las funciones de la fiscalización ambiental en un sentido amplio, son las siguientes: la evaluación, la supervisión, la fiscalización en sentido estricto y la fiscalización y la aplicación de incentivos. La evaluación consiste en realizar las acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del ambiente y del estado de conservación de los recursos naturales, ¿no? Que tiene como finalidad la evaluación, ¿no? Que va a hacer la verificación del desempeño ambiental del administrado. La supervisión comprende la realización de acciones de verificación y seguimiento con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. La fiscalización en sentido estricto comprende la facultad de iniciar una investigación por posibles infracciones administrativas e incluso imponer medidas sancionadoras, ¿no? Por el incumplimiento de estas obligaciones. Y aplicación de incentivos comprende los incentivos que otorga
a los administrados que implementen medidas o procesos con la finalidad de reducir o prevenir la contaminación ambiental por encima de los estándares permitidos, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Jeddah. Ya. ¿Qué está ligado también al sistema nacional, o bueno, al tema de fiscalización ambiental? Es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Ese sistema que integra, coordina, supervisa, evalúa la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y a la contribución de la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aquí tenemos al CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Quien va a realizar el seguimiento, ¿no? Y fiscalización de las obligaciones que tienen que tener las EFAs, que son las entidades fiscalizadoras, ¿no? Es decir, todos los gobiernos locales. Luego tenemos al SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, quienes van a velar por la protección de nuestras áreas naturales protegidas. El SINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Que aquí va a estar contemplada toda la información ambiental que realicen las municipalidades, ¿no? Tanto ordenanzas, proyecto de alcaldía, decreto de alcaldías, entre otros, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Vamos a tener aquí mapeado todos los recursos hídricos que tiene nuestro rico y querido y maravilloso Perú. Y el SEIA, que es el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las autoridades competentes del CINEFA? Usted dirá, ingeniero, ¿qué vamos a ver con el tema del CINEFA? ¿Qué tiene que haber aquí, no? Y aquí, ¿quiénes están? Están el organismo como ente rector, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, así como las EFA, que son las entidades de fiscalización ambiental que tienen todos los gobiernos locales, ¿no? Y esto es en el marco de sus funciones supervisadoras, las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Con el OEFA se encarga de hacer el seguimiento del cumplimiento de las funciones ambientales a cargo de la CEFA. Es decir, todo gira, ¿no? Como en un círculo vamos a ver aquí un círculo de economía, como digo yo siempre, de economía circular, ¿no? OEFA va a fiscalizar a las EFA, ¿no? Pero también, lo tanto, las EFA puede notificar de algunas fallas, unas faltas ambientales que tengan administrados a la OEFA y así sucesivamente para hacer la verificación y el seguimiento de las obligaciones ambientales que tenga el administrado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el régimen común de la fiscalización ambiental? Me preguntarán, ingeniero, ¿qué vamos a ver aquí en el régimen común? ¿No? El régimen común de fiscalización ambiental es un instrumento, por así decirlo, ¿no? Un instrumento normativo que establece los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización ambiental en el Perú, así como las disposiciones generales que deben cumplir las EFAs de manera obligatoria en el marco del CINEFA, porque todo se enmarca en el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? ¿Y qué busca? Busca garantizar que OEFA y la CEFA ejerzan sus funciones de fiscalización ambiental, ¿no? El ámbito de la aplicación son las EFAs, que en sus 3 niveles de gobierno, y el OEFA, tanto en su rol de ente rector del CINEFA, como en lo relacionado a las funciones de evaluación, supervisión y de la potestad sancionadora a su cargo, va a realizar hacia las EFAs, ¿no? Y el OEFA, en su calidad de ente rector del CINEFA, ejerce las funciones
¿no? Normativas y supervisoras de la entidad de fiscalización ambiental, que es las EFAS. Siguiente lámina. Como lo mencioné, ¿quiénes aplican a la CEFA o quiénes son las CEFA? Son los 3 niveles de gobierno, tanto nacionales, regionales y locales, ¿no? Segundo. Y que esas tienen atribuidas de manera expresas algunas o todas las acciones de fiscalización ambiental en un sentido amplio. Vamos a ver aquí el tema de evaluación, fiscalización, supervisión, ¿no? Y la sanción que tengan, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuáles son las obligaciones de las CEFAS? Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estas obligaciones que tienen las EFAS? ¿No? Primero, debemos tener, como EFA, como entidades de fiscalización ambientales, debemos tener nuestro PLANEFA. Por eso dice aquí, elaboración y presentación del PLANEFA y del informe anual. No solamente basta yo con tener mi marco normativo, que es el PLANEFA, ¿no? Pero también tengo que tener yo mi reporte anual, que yo lo tengo que hacer en el último trimestre del año, ¿no? Reportarlo, para reportar a la OEFA cuáles han sido las acciones que yo he cumplido en el marco de las actividades que planteé en el PLANEFA. Importante luego tener la atención de las denuncias ambientales, ¿no? ¿Cómo yo atiendo una queja de un vecino que llegó por el mal manejo de los residuos sólidos? ¿Qué es lo que yo realicé? ¿Qué acciones realicé? Atendí el pedido, ¿no? Debo tener como dice, un cuaderno de atención de las denuncias o un formato de atención de las denuncias y hacer el seguimiento respectivo. El cuadro de infracciones y sanciones. Es importante trabajarlo esto con fiscalización ambiental o con fiscalización tributaria para imponer la sanción que se deba. Si alguien arroja un desmonte o está construyendo su casa y tiene su desmonte y no lo dispuso correctamente, debo aplicarle la sanción, pero eso todo tiene que estar establecido bajo qué criterio, qué multa, qué porcentaje, ¿no? Si va a haber una sanción, primero una notificación, o si va a haber primero de frente la sanción, y todo tiene que estar establecido aquí en el cuadro de infracciones y sanciones, ¿no? La elaboración de informes fundamentado, porque no solamente es notificado o poner una sanción, no, sino también tengo yo que realizar un informe fundamentado de la acción que estoy haciendo, ¿no? Contando con un equipo técnico. Es importantísimo que las municipalidades cuenten con un equipo técnico especializado y capacitado para realizar la fiscalización ambiental. No puedo yo poner una sanción o algo si no tengo el equipo de fiscalización, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. No puedo ir a fiscalizar una discoteca diciendo que ellos están pasando los decibeles permitidos, ¿no? De la bulla en una zona residencial. Un ejemplo, cuando no tengo el sonómetro, o si tengo el sonómetro y no está calibrado. No puedo tener ese tema. Por eso aquí tenemos que tener un equipo técnico con todos los equipos necesarios, ¿no? Y por último, contar con instrumentos normativos y técnicos. ¿Por qué es importante también contar con instrumentos? Porque si yo no tengo aprobado mi reglamento, mi PLANEFA primero, mi reglamento de atención de denuncias ambientales, mi cuadro de infracciones, no puedo ejecutar y hacer estas acciones, ¿no? Así de simple. Siguiente, por favor. La aprobación de instrumentos técnicos, ¿no?
es, vamos a ver, instrumentos que tienen que ver con el régimen común de fiscalización, el reglamento de supervisión, ¿no? O sea, una supervisión directa, las reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el cuadro de infracciones, ¿no? Algunos instrumentos técnicos pueden ser una metodología para el cálculo de multa base y la aplicación de factores agravantes a utilizar una sanción. Siguiente lámina, por favor, Gerard. Y las EFAs locales en el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, ¿no? Como lo dije, todas las EFAs, tanto locales, regionales, ¿no? Nacen o están ligadas al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y que son, estas EFAs son las entidades públicas que cuentan con funciones atribuidas por ley para realizar la fiscalización ambiental en el ámbito de sus administrados, ¿no? Y que van a estar bajo la supervisión del ente rector, ¿de quién? Del OEFA. Siguiente. ¿Qué marcos normativos confiere a las EFA locales la competencia de la fiscalización ambiental, ¿no? Vamos a ver primero en la Ley General del Ambiente, la ley del CINEFA, ¿no? Que eso vamos a verlo como si fuera en el régimen común de la fiscalización ambiental, ¿no? Y en el régimen común de la fiscalización ambiental también tenemos luego los reglamentos de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, ¿no? La Ley Orgánica de las Municipalidades, que en sus artículos 49, 46 al 49 nos habla de las competencias que tienen las municipalidades ambientales en la gestión de los residuos sólidos y de la fiscalización ambiental, ¿no? La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, esa ley que ha sido modificada, ¿no? A través del decreto legislativo 1501, que modifica el decreto legislativo 1278, ¿no? Que ha modificado algunos artículos y sobre todo hace énfasis en el tema de la fiscalización en los artículos 23, 24, 78 y 79, ¿no? Y luego tenemos la ley que regula las actividades de los recicladores. Ingeniero, aquí también entra el tema de la fiscalización, supervisar las actividades que hacen los recicladores, tanto formales e informales, que tengo yo en mi jurisdicción. Sí, tengo aquí establecido que yo debo de hacer la fiscalización, supervisión a estos recicladores, ¿no? Y estos están englobados, ¿no? Tanto para las municipalidades provinciales como las municipalidades distritales, ¿no? Que comprende a las EFAs locales. Siguiente lámina. Importante mencionar que lo que le mencioné anteriormente está ligado, ¿no? Al reglamento de supervisión ambiental que tiene aprobado OEFA y que esto sirve como línea base para la elaboración, ¿no? Del reglamento que ustedes quieran ejecutar o quieran plasmarlo en sus municipalidades, porque recuerden que OEFA nos brinda un modelo, pero eso ya se adapta a la realidad de cada municipalidad. ¿Y qué ejercicios requieren las EFAs para realizar la fiscalización ambiental? Los requisitos mínimos establecidos para el régimen común de la fiscalización ambiental, ya se lo mencioné, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que requieren? Contar con instrumentos legales para ejercer la fiscalización ambiental, planificar el desarrollo de acciones de fiscalización ambiental y que estas acciones van a estar plasmadas en mi planefa, ¿no? Para decir cuántas actividades de supervisión o monitoreo voy a realizar en tal fecha, en tal mes, porque ahora con la modificatoria del planefa ya no nos hacen poner
con fecha, sino al mes cuánto hace, ya queda libre criterio de la municipalidad, se lo hacen un solo día del mes, o lo pasan dos, así. Contar con equipamientos técnicos necesarios para el desempeño de las funciones. Como le digo, es necesario tener al menos alguien de fiscalización capacitado por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Que conozca cómo actuar ante posibles afectaciones ante el medio ambiente, ¿no? Contar con recursos para el desempeño de sus funciones. Y eso quiero aquí detener un poco porque a veces muchas municipalidades plasman el plan EFA, pero no lo llegan a cumplir o lo cumplen el primer trimestre y después lo dejan porque no asignaron los recursos suficientes para, tal vez, si no tengo un sonómetro, alquilar un sonómetro, de poder pagarle a una fiscalización ambiental o de mandar a calibrar el sonómetro. Y aquí es muchas municipalidades, y lo digo con la experiencia del caso, hay muchas municipalidades que a veces no cuentan con los recursos necesarios, plasman o plantean montos que no están reflejados a la realidad y que terminan no realizando la fiscalización ambiental. Y luego contar con mecanismos que permitan medir la eficacia y eficiencia de las funciones de fiscalización ambiental, ¿no? Es importante poder medir cuál eficaz y eficiente ha sido la fiscalización ambiental que yo he realizado, ¿no? Y que todo eso está bajo la resolución ministerial 247-2013 del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y luego ya hay requisitos generales en el marco de la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Y también el decreto supremo 04/2019 del Ministerio de Justicia son el RAS, ¿no? Que tienen que ver el reglamento de supervisión, el reglamento de procedimiento administrativo sancionador, el quiz, ¿no? Que son mi cuadro único de infracciones y sanciones, donde van a estar establecidas las infracciones, sanciones, las multas y la graduación que yo debo implementar para establecer una multa, ¿no? Si es una multa leve, ligera, o muy grave, o leve, o muy o poco leve, ¿no? Y eso va a estar establecidos en mi cuadro de sanciones, ¿no? Y el RO, que es el reglamento de organización y funciones, aquí van a estar las competencias de la gerencia, tal vez de fiscalización ambiental o la gerencia de gestión ambiental, y las funciones que tiene la gerencia de fiscalización tributaria, ¿no? Que en muchos casos lo tienen para aplicar en el tema de las multas y sanciones. Siguiente lámina, por favor. ¿Y qué otros instrumentos deben contar las municipalidades, ¿no? Para realizar la fiscalización en materia de residuos sólidos, sea ámbito municipal o distrital? Debemos tener las normas de manejo de residuos sólidos, ¿no? Y eso es muy importante, establecer las rutas, los horarios, los eventos masivos, etcétera, que están también comprendidos en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en su artículo 23 y 24.1. Porque no solamente te sirve estos instrumentos para realizar la fiscalización ambiental, estimados, sino por experiencia propia, cuando tengan una supervisión de la OSI, de la Contraloría o de la Defensoría del Pueblo, te va a pedir esto. Tu plan de ruta, horarios, eventos masivos, etcétera, ¿no? Aprobar las tasas para la gestión y manejo de los residuos sólidos, ¿no? Especiales, y eso se establece en mi ordenanza, que establece el cobro de arbitrios, establecer los criterios de segregación en la fuente de almacenamiento, cómo estoy realizando yo la segregación en mi localidad también, emitir disposiciones para la recolección selectiva, ¿no? Establecer programas de segregación y que esto sea tal vez una obligatoriedad. Reciclar, ahora ya con la modificatoria de la ley ya es obligatorio el tema de segregar sus residuos en la fuente de origen, ¿no? Luego, ordenanza que aprueben el programa de formalización de los recicladores. Es importantísimo contar con ello,
Otra ya es ese caso de las municipalidades provinciales, ¿no? Que aprueben la ruta de transporte de los residuos peligrosos en vías locales, ¿no? Y esto ya es una competencia netamente de las municipalidades provinciales, ¿no? Recuerdo cuando estaba en la municipalidad del Callao, había un área o una especialista en una de las gerencias que veía ese tema de autorizar el transporte de los residuos peligrosos y no peligrosos en las vías locales institucional del Callao. Siguiente lámina, por favor, Gerald. Pareció muy importante y los invito a leer este reporte de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Para hacer una síntesis. ¿Cuánto creen ustedes que generamos en residuos sólidos, cantidad de toneladas? Generamos un promedio de 21.000 toneladas de residuos sólidos al día, que esto equivale en promedio la generación, ¿no? Que pueda tener o la capacidad de 4 estadios nacionales totalmente llenos, ¿no? Y a raíz de la problemática que hubo en el año 2018, ¿no? Y que hubo, como le digo, el tema coyuntural de cambio de autoridades, la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con la Contraloría General de la República, hicieron un libro que voy a verlo en unos instantes. Acá lo tengo guardado, si más no me equivoco, en formato PDF, para que ustedes lo puedan también buscar o googlear para que lo puedan tener, ¿no? En un momento lo veo. Y aquí la Contraloría detectó que el 71% de las municipalidades que supervisó en un operativo a inicio de 2019 no cuentan con un programa de supervisión del servicio de limpieza pública. Un 35% de las municipalidades no cuenta con PIGA o PMR y para el 2000, y un 52% durante el 2018 de los municipalidades fue dispuestos en un relleno sanitario. Imagínense. 48% ¿dónde terminó? En los famosos botaderos o la vega de los ríos. Siguiente lámina. ¿Y cuáles son las competencias de fiscalización ambiental en cada etapa de la gestión de manejo de residuos sólidos, ¿no? Vamos a ver las etapas de la generación, la segregación, el almacenamiento, el barrido, la recolección, el transporte, si hacemos un tratamiento o acopio, la valorización, la transferencia, si que se realiza la transferencia, disposición final. Siguiente lámina, por favor, Gerald. Vamos a ver las competencias en la generación, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones y quiénes realizan esto? ¿No? Las obligaciones no abandonar residuos sólidos en lugares no autorizados, entregar los residuos sólidos a las municipalidades o empresas operadoras, recicladores familiares según corresponda. Esa competencia la ven las municipalidades distritales y provinciales y pueden ser a los generadores de residuos sólidos municipales, a quienes van a venir a fiscalizar. En la segregación y almacenamiento, vamos primero con la segregación, cumplir con los criterios de segregación definidos por la municipalidad, entregar los residuos de segregación en la municipalidad, empresas operadoras o recicladores formalizados, ¿no? Y aquí eso es lo que mayormente vemos nosotros, como caso de ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la fiscalización ambiental en los administrados, verificamos que no estén abandonando sus residuos sólidos, que cumplan con los criterios de segregación, que tengan al menos un tacho para poder separar los residuos orgánicos e inorgánicos, y que estos tachos bien lo entreguen al reciclador formalizado de la zona, o lo estén entregando a la municipalidad para su aprovechamiento, ¿no? Igual, con el almacenamiento, que tengan los residuos a espacio de almacenamiento según la norma técnica peruanas 900.058-2019. Acá hubo un error, no va a llegar a cambiar, está con la antigua norma, pero la nueva norma es 2019. ¿Y aquí quién tiene competencia en esto? Son las municipalidades distritales como las provinciales. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son estas obligaciones, no? En
tema de barrido y limpieza, prestar el servicio de limpieza pública a través de una manera directa o de una empresa operadora autorizada por el MINAN, almacenar los residuos en espacios públicos en contenedores debidamente acondicionados, y que esto va a estar ligados a las competencias de las municipalidades provinciales, ¿no? En un tema de recolección, aprobar el sistema para la implementación de recolección selectiva, manejando, ¿no? Y que las competencias van a estar tanto para las municipalidades distritales y provinciales, ¿no? Y que aquí lo que se va a fiscalizar es que el reciclador sea formal o informal. En el caso de las municipalidades provinciales, que la empresa operadora cuenten con todo, o que cuenten con la autorización para hacer la recolección, ¿no? El transporte, ¿no? Que tenemos que ver que no se abandonen los residuos en cualquier lugar. Y aquí, con el tema del transporte, quienes pueden solamente fiscalizar son las municipalidades provinciales, que va a fiscalizar a todas las municipalidades distritales que realizan el transporte y que éstas cuenten con el permiso necesario y que estén autorizadas, ¿no? Siguiente. Y para ir ya un poco cerrando esta etapa de taller y del tema de fiscalización, vamos a ver el procedimiento que se realiza para la elaboración o de aplicación de una multa, ¿no? La etapa preparativa, que vamos a hacer con un plan de supervisión, vamos a ver las obligaciones fiscalizables, la información presentada por el administrado, ¿no? En este caso, si la supervisión ambiental o la fiscalización ya ha sido programada o a necesidad de que, si tengo una información presentada por el administrado, la evalúo, la evaluación de las denuncias, si hay denuncias recurrentes sobre esta zona o sobre el administrado, los resultados de supervisiones anteriores, la revisión del PAS y medidas administrativas anteriores, ¿no? Ya en la etapa de ejecución, voy a hacer la supervisión in situ, ¿no? Y aquí vamos a ver si hay una voluntad de subsanar las observaciones que se pueda encontrar o que se encontraron anteriormente y que no fueron subsanadas. El plazo para las subsanaciones se le va a dar en el momento de la elaboración del acta de supervisión. Esto se hace de manera in situ. Y ya una vez que el acta fue dada con plazos, un ejemplo, yo supervisé el aeropuerto de Lima, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿no? OEFA supervisó. Si en ese momento se le dio que tenía que enviar información, vamos a poner ejemplo, su plan de manejo de residuos sólidos, con quién viene realizando el reciclaje, en un plazo de 5 días. Pasado esos 5 días, yo comienzo ya a elaborar, o bueno, puedo ir elaborando antes mi informe con el acta, ¿no? Y conforme manden los documentos, puedo ir avanzando también el complemento del informe para poder ver si hay alguna sanción y emitir un informe final o preliminar. Esa es en la etapa de ejecución. Ya en la etapa de resultado, con base al informe de supervisión, vamos a ver si hay alguna recomendación de archivo, recomendación de un inicio de procedimiento administrativo sancionador o la imposición de medidas administrativas, ¿no? Que esta puede ser subsanables. Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuánto es el tiempo que a veces pueden demorar dependiendo de la complejidad? Porque a veces son casos simples, ¿no? En la autoridad instructora vamos a hacer primero el informe, se da inicio al proceso, los descargos pueden hacerse 5 días hábiles y al final se tiene el informe final de instrucción, ¿no? Luego esto pasa a una autoridad decisora que va a hacer el descargo de este informe final. Y por último, va a tener una resolución. Y en la resolución va a ver si no hay responsabilidad o si hay responsabilidad y que esto implica una sanción, ¿no? Una multa
que pueden ser medidas correctivas, ¿no? Como decomiso, paralización, retiro o la mitigación de los impactos, ¿no? Y en algunos tiempos, todo el procedimiento puede tardar unos meses, como en algunos casos un mes. Siguiente lámina. Y el procedimiento de supervisión y el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Cuando ya sucede el hecho, ¿no? Vamos a ver el tema de la supervisión y una constatación, ¿no? En la supervisión se puede ver un tema de no subsanar y subsanar. Cuando se habla de subsanar, a veces se archiva el documento, ¿no? Y cuando no se subsana, se da inicio a la notificación de procedimiento administrativo sancionador. El administrado puede hacer su descargo, sale la resolución y deslinda si hay responsabilidad o no, ¿no? Y en el cambio de la contratación se va a elaborar una acta, una multa, ¿no? Y que esto también puede ser el decomiso de la unidad en la constatación, ¿no? Siguiente. Uy, esto se movió. Eso, había una parte que le estaba hablando de los instrumentos necesarios que debe tener los gobiernos locales. También es importante que tengan el PIGA y el PMR, ¿no? El Plan Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y el Plan Digital de Manejo de Residuos Sólidos, con el fin de poder establecer, bueno, en eso también se establece tareas o metas para la fiscalización y manejo de los residuos sólidos. Siguiente. Y el cuadro único de infracción y sanciones, que aquí es un ejemplo, ¿no? De una municipalidad en su código 03.400, tiene que ver con medio ambiente y contaminación, pues es importante establecer códigos, la infracción a qué se debe y la multa en porcentaje, ¿no? Si es un porcentaje pequeño o como decía familiar, 30% de la UIT, establecimiento comercial o servicio un 45%, un ejemplo, ¿no? Si es un distribuidor o mayorista, un 65%, si es un fabricante, un 80%, ¿no? Y las medidas complementarias, ¿no? Si tiene que ver con decomiso, retención, internamiento de vehículo, ejecución, ¿no? De la multa, tiene que ver con todo ello. Siguiente. Y aquí un modelo del acta de contratación, ¿no? Donde va a estar señalado el nombre del administrado, la calle, es importante determinar en qué dirección es el distrito, la descripción de la infracción, ¿no? Yo voy a poner el código de la infracción que está cometiendo el administrado, ¿no? Y cuál es mi medida complementaria. Siguiente. Y la resolución de sanción ya implica, ¿no? Similar al nombre del administrado, el domicilio fiscal, la inscripción de los hechos, el código de la infracción, a base de qué estoy haciendo, que es la UIT, el porcentaje de la multa y cuánto equivale la multa en ese momento, ¿no? Esto del día de hoy en el curso de lo que es fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos, ¿no? No sé si tienen alguna duda, consulta, pueden hacerla ahora. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras que esperamos a que los participantes puedan formular sus consultas y dejarlas por escrito en el chat, voy a recordarles que aún pueden acceder a los beneficios del material y certificado de la capacitación. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que puedan tener mayor información de cómo obtener estos documentos. Entonces, ya, perfecto. Recordarles participantes dejar sus preguntas en el chat para que podamos resolverlas en este espacio. Entonces, la primera consulta es, ¿cómo se dan
las políticas de fiscalización en el ambiente aquí en Perú? ¿Me podrías repetir la pregunta? Ya te escuché entre el costado. Claro, la pregunta es, ¿cómo se dan las políticas de fiscalización en el ambiente aquí en Perú? Las políticas de fiscalización en materia de ambiental en el Perú, todo está establecido en la Ley General del Ambiente, como lo mencioné al inicio, ¿no? La Ley de Fiscalización Ambiental. En todo ellos están dado las políticas. De ahí nacen estas políticas y ya en la manera interna de poderlos trabajar se establece políticas como ordenanzas municipales que regulen la fiscalización en el distrito, el cuadro de sanciones o un reglamento para la supervisión y fiscalización de fiscalización ambiental en la jurisdicción, ¿no? OEFA da lineamientos o da ejemplo de estos instrumentos, pero ya los gobiernos locales lo adaptan a su realidad, ¿no? Y es un poco lo que viene haciendo OEFA. Y ahora el Ministerio del Ambiente del año 2019 sacó una guía, en la guía del buen gobierno municipal, si no me equivoco, donde establece también todos los instrumentos que pueden tener en materia de educación ambiental, fiscalización ambiental, residuos sólidos, recursos naturales, recursos hídricos que las municipalidades pueden implementar y casi en la mayoría de los casos te dan ya con ejemplo de las ordenanzas, al menos en residuos sólidos, fiscalización y educación ambiental, te dan los modelos de ordenanza, los modelos de instrumentos que pueden hacer, pero eso no es ambiguo para que las municipalidades puedan implementar o proponer ciertas ordenanzas en su jurisdicción. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por su respuesta. Participantes, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en estos momentos para que sean resueltas y podamos resolver cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, ingeniero Mendoza, la siguiente consulta que nos dejan es, en una tienda de abarrotes, ¿qué es lo que usualmente se pregunta sobre recursos sólidos? En una tienda de abarrotes, lo que estamos supervisando y fiscalizando es qué es lo que hacen con sus residuos sólidos que generan. En una tienda de abarrotes generan plásticos, generan cartones, ¿no? Y se le están fiscalizando y supervisando que cuenten con unos tachos segregadores y que estos residuos los entreguen al programa municipal de reciclaje que tienen las municipalidades, ¿no? Y aparte, ahora que ya tenemos el reglamento de la ley que regula la reducción de bolsas plásticas y envases de polietileno, ¿no? También las municipalidades supervisa que las tiendas de abarrote no estén entregando bolsas plásticas y si entregan, cobren el impuesto respectivo que se da, ¿no? Y que promuevan el uso de no bolsas plásticas y no promueven la venta de estos envases de polietileno. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por su respuesta. Voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación que tenemos para este mes y los próximos meses. Tenemos diversos temas, tenemos recursos sólidos, también recursos humanos, tema de educación, seguridad y salud de trabajo, entre otros. Ok, vamos a cerrar con esta última consulta que nos han dejado los participantes. Entonces, ingeniero Mendoza, la última consulta que nos dejan es, en su distrito, ¿cuál ha sido el problema más crítico sobre el tema de residuos sólidos y qué hizo para solucionarlo? En el distrito donde laboro,
del año 2019 y 2020 teníamos un punto crítico en la zona limítrofe con la municipalidad de San Bartolo, que se había convertido en un punto crítico de desmonte y que de acuerdo y que era considerado punto crítico por OEFA, ¿no? Y que estaba implementado dentro del plan de incentivo erradicarlo. Se hizo una jornada de limpieza con la población, se contrató maquinarias, se ha erradicado completamente este punto crítico. Digo erradicado porque no solamente constó el tema de limpiar la zona con maquinaria, porque eso se hace un solo día, sino que ha venido jornada de sensibilización en la zona, de colocar carteles, pero sobre todo hemos recuperado este espacio porque hemos hecho un bosque urbano, hemos sembrado alrededor de 1000 molles en esta zona para hacer un bosque urbano, para evitar también que la población o los vecinos aledaños sigan arrojando sus desmontes en ese lugar y que se ha mantenido, porque ahora ya es considerado un punto crítico recuperado por OEFA, ¿no? Y que esto nos ha permitido avanzar en la zona de arborización, porque los árboles brindan oxígeno, absorben cantidad de CO2, ¿no? Y otros contaminantes, y que permite dar una mejor visión a la población. Y ese es uno de los grandes logros que hemos establecido y que todavía lo seguimos manteniendo como un punto crítico recuperado. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Les invitamos a que den like a la página del Grupo Educativo Capacité Perú para que puedan estar atentos a nuestros cursos que siempre lo anunciamos por ese medio, justo como le envié hace unos minutos. Tenemos nuestra lista de capacitaciones para este mes y los próximos meses. Bueno, agradecemos a todos los participantes por su preferencia.